linfática y hemática. Broncógena, que va a afectar a otras partes del pulmón, linfática porque va a llegar a los ganglios regionales, y por diseminación hemática puede producir focos de tuberculosis, de diseminación de siembra de tuberculosis en cualquier órgano. Este bacilo es, como su nombre dice, es una bacteria en forma de bacilo, que es aerobio estricto, que tiene una forma de bastoncillo, tiene una pared rica en lípidos, que resiste a la decoloración por alcohol y ácido. Por eso se llama bacilo ácido alcohol resistente, BAR. Tiene un lento crecimiento con un tiempo de división media de 18 horas. Y se lo detecta por la tinción de Ziel-Nelson en diversas muestras del tejido. El reservorio natural de esta enfermedad es el hombre enfermo, que va a ser el que va a producir el contagio a todas las personas. Se transmite por vía aérea por medio de las gotitas durante la tos o la expectoración, que van a generar partículas de 1 a 2 micras de diámetro, que son lo suficientemente pequeñas como para llegar hasta la parte más distal del pulmón, que son los alvéolos. Y cuando entran por vía aérea, llegan sobre todo a los lóbulos inferiores o a los alvéolos subpleurales de los lóbulos inferiores. En una etapa inicial, cuando se produce la primera infección, el individuo no tiene inmunidad para la tuberculosis. La vacuna por la PPD justamente está desarrollada para producir inmunidad, pero no ha determinado que tenga una efectividad del 100%. Inicialmente, cuando llega el micobacterio a los alvéolos, es fagocitado por los macrófagos alveolares. Dentro de estos macrófagos, los bacilos se siguen multiplicando porque no hay inmunidad. Estos macrófagos alveolares que están infectados con el bacilo empiezan a secretar citoquinas y producen un inflamatorio local con acúmulo de polimorfonucleares, monocitos, que también van a fagocitar a los bacilos, pero tampoco logran en una primera etapa destruir al bacilo, y los bacilos siguen multiplicando y pueden diseminarse por vía linfática o hematógena. Una vez que se ha producido, después de 2 o 3 semanas, donde existe una multiplicación no controlada del bacilo en estas células, en este foco inicial de infección, aumentan la población de bacilos y estos logran sobrepasar un número crítico y estimulan a los linfocitos CD4 variedad TH1, que son los mediadores de la hipersensibilidad retardada, que es la forma como el cuerpo va a controlar la infección por tuberculosis. Estos linfocitos se localizan en el foco inicial de la tuberculosis y en los focos secundarios que se han podido producir por diseminación hematógena. Y forman lo que se llama el granuloma, que es un núcleo de macrófagos que son los que fagocitan a los bacilos con linfocitos a su alrededor. Estos linfocitos, sobre todo la variedad TH1, producen lo que se llama el interferón, que es lo que va a activar a estos macrófagos infectados. Los macrófagos que fagocitaron al bacilo, después de que reciben la acción del interferón producida por los linfocitos, se activan y estos van a destruir a los bacilos. Van a producir una destrucción de los bacilos con lisis de todos los macrófagos infectados. Y esto va a producir lo que se llama la necrosis gaseosa. Estos macrófagos infectados también pueden unirse, fusionarse y forman lo que son las células multinucleadas. 2 elementos patológicos característicos
característicos de la tuberculosis, la necrosis caseosa y las células multinucleadas. Entonces, una vez que se activan los linfocitos, generan la hipersensibilidad retardada y van a localizar los monocitos a nivel de cualquier foco que se haya producido en el cuerpo. Ese foco inicial de tuberculosis, que se presenta como primoinfección, en un 90% de los casos va a tener un proceso de fibrosis y reabsorción. Sin embargo, en un 10% de los casos puede avanzar hacia producir lo que son síntomas de una enfermedad que se llama la tuberculosis primaria, que se presenta en los primeros años, en 5 años luego del contagio del bacilo tuberculoso, sobre todo en personas recién nacidas y ancianos, en personas que tienen inmunodepresión, pacientes portadores del virus del VIH, deficiencias nutricional, embarazadas, diabéticos, pacientes alcohólicos y con neoplasia. Y además, cuando existe una exposición a dosis infectiva alta, a cepas muy virulentas o a inóculos muy grandes, que se produce sobre todo en un medio familiar cuando tenemos a un pariente enfermo que dentro del ambiente de la casa está expectorando. En la historia natural de la enfermedad, nosotros podemos tener también una tuberculosis de reactivación. Después de muchos años, se pueden reactivar focos distantes, ya sea a nivel pulmonar o en otros órganos, y formar 2 tipos de lesiones. La lesión cavitada, donde existe un aumento de la necrosis granulomatosa caseosa, se producen proteasas que van a producir liquefacción de todo ese calcio y van a producir lo que se llama el calcio. Esta lesión de tuberculoma puede abrirse hacia los bronquios y producir lo que se llama la imagen característica, que es la cavidad, que es una lesión cavitaria a nivel del pulmón, que son las principales causas de contagio, porque es en esta cavidad es donde se reproducen los bacilos y como está abierta a los bronquios, entonces fácilmente la persona elimina los bacilos. En 40% de los casos, la cavidad en forma espontánea, una vez que se vuelve a activar la hipersensibilidad retardada, la cavidad puede colapsarse, formarse tejido fibroso a su alrededor y se calcifica. Sin embargo, en su interior siguen habiendo bacilos intracelulares y estos posteriormente pueden nuevamente reactivarse. O sea, una persona que se infecta con tuberculosis puede tener 2 o 3 episodios de tuberculosis durante su vida, sobre todo cuando quedan imágenes cavitarias, necróticas, fibróticas, donde los bacilos siguen multiplicándose, porque posteriormente vamos a ver que existen diferentes poblaciones de bacilos de la tuberculosis y sobre todo son las poblaciones quiescentes, las poblaciones que quedan latentes, las más problemáticas porque a futuro pueden producir enfermedades de reactivación. O esta tuberculosis de reactivación, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, puede tener una diseminación hematógena y producir una gran cantidad de pequeños granulomas en varios tejidos, característicamente en el pulmón, y se llama tuberculosis miliar. Y como el paciente son inmunodeprimidos, sobre todo pacientes inmunodeprimidos, entonces existe poco tejido necrótico. La tuberculosis primaria es secundaria a una infección inicial, sobre todo predominante en los campos medios e inferiores del pulmón, sobre todo en el lado derecho, porque el bronquio derecho tiene una dirección más o menos siguiendo el mismo eje de la tráquea. Entonces, cualquier cosa que uno aspire va a pasar directamente por el bronquio hacia el bronquio derecho.
Esta prima infección tuberculosa va a formar lo que se llama el complejo primario. Y eso puede tener una curación casi en el 90% de los casos o producir la progresión primaria hacia la enfermedad. Hay que recordar que hay un periodo de multiplicación antes de la respuesta inmune, antes de la activación de los linfocitos. En este periodo de multiplicación descontrolada de los bacilos es donde se va a producir la diseminación hematógena linfática y va a dar lugar a lo que posteriormente podemos tener la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. La prima infección tuberculosa en realidad es asintomática. Si un joven se infecta con tuberculosis, puede no tener síntomas o tener un cuadro respiratorio mínimo y solamente diagnosticar prima infección tuberculosa por un viraje del PPD. El análisis de la proteína, el derivado proteico purificado. Sin embargo, en 10% de los casos puede producir un síndrome infeccioso, sobre todo en los niños con fiebre. Doctor, disculpe. Nos hemos quedado en la diapo 5, no está corriendo. Ah, ya. Qué pena. Qué pena. Entonces, puede haber fiebre, anorexia, pérdida de peso, sudoración. Hay tos, signos de dificultad respiratoria, signos de una neumonitis inespecífica. En la radiografía tórax puede haber un infiltrado parenquimatoso periférico más adenopatías. Supongo que ahora estarán viendo. El diagnóstico se hace realizando estudios de baciloscopía, hay leucocitosis, velocidad de sedimentación elevada y hay anemia. La evolución en la mayor parte de los casos es hacia la reabsorción y la calcificación del cuadro. Puede haber progresión por fistulización bronquial y diseminación broncógena hacia el resto de los pulmones, o puede haber una diseminación linfohematógena de estos focos primarios hacia la pleura, meninges y producir lo que se llama la tuberculosis miliar. Aquí vemos que hay linfoadenopatías iliares, típico de las lesiones de la tuberculosis primaria con un complejo de Ghon, adenopatías iliares, adenopatías paratraqueales mediastinales. Aquí hay una diseminación broncógena con adenopatías y con una telestasis y consolidación del lóbulo medio, del lóbulo inferior. La tuberculosis postprimaria, llamada también tuberculosis secundaria de reactivación del adulto o de reinfección endógena. Se produce por reactivación de focos primarios sembrados a nivel del pulmón o en cualquier otro órgano de un paciente. El 90% de los casos en adultos que no tienen VIH se debe a la reactivación endógena de una infección tuberculosa latente. Pero, sin embargo, puede también existir una nueva infección por aspiración. En estos individuos que tienen focos inactivos en su cuerpo por una diseminación primaria hematógena, los factores que predisponen a que estos focos se reactiven son la infección por VIH, el enolismo, la diabetes, desnutrición, falla renal y cualquier forma de inmunodepresión. También se produce un tiempo de multiplicación activa de unas 2 semanas, hasta que nuevamente los linfocitos empiezan a recordar y empiezan a activarse. Y llegan a un nivel crítico para producir sobre todo una enfermedad cavitaria que está localizada frecuentemente en los lóbulos apicales
y en los lóbulos superiores de los lóbulos inferiores. Es incómodo cuando uno está dando clases y llegan personas en forma tardía. En la tuberculosis primaria se presenta la lesión típica, es la lesión cavitaria, que tiene material gaseoso que se licúa, que puede destruir la pared de los bronquios y producir una diseminación broncógena de este foco a otros lugares del pulmón. Puede destruir los vasos sanguíneos y producir una de las complicaciones de la tuberculosis, que es la hemoptisis, o invadir los vasos sanguíneos y producir lo que es la diseminación hematógena. Una vez que se drenan estas lesiones, se forma lo que se llama la imagen principal, que es la caverna. La tuberculosis pulmonar secundaria se produce por una reactivación de un foco pulmonar, sobre todo en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores. Se asocia con tos, expectoración, hemoptisis, falta de aire, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, decaimiento, cansancio, pérdida de apetito, dolor torácico. Una enfermedad inespecífica que generalmente es de evolución gradual, que puede durar semanas o meses antes de llegar a tener un diagnóstico. En las radiografías se encuentra un infiltrado parenquimatoso a nivel infraclavicular, o pueden encontrarse imágenes cavitarias. Y cuando existe diseminación broncógena, hay imágenes acinares diseminadas en ambos campos pulmonares. El diagnóstico indudablemente se hace buscando el bacilo de la tuberculosis con una baciloscopía, el cultivo de la expectoración o pidiendo las técnicas de GeneXpert para facilitar el cultivo. La evolución de esta tuberculosis de reactivación suele ser hacia la curación con una fibrosis y retracciones del parénquima pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa necrótica, que en su forma de reactivación siempre va a dar lugar a fibrosis y retracciones. En este proceso clínico es importante definir al sintomático respiratorio, que es aquel paciente que tiene tos y expectoración por más de 2 semanas. Es en estos pacientes sintomáticos respiratorios donde se debe hacer la búsqueda activa de la tuberculosis con baciloscopías seriadas, cultivos. Y obviamente aquel paciente que tiene tuberculosis VAR positivo es la forma contagiosa de la enfermedad. Un paciente que tiene tuberculosis intestinal o tuberculosis meningea o tuberculosis renal no es contagiosa. Incluso un paciente que tiene tuberculosis pleural no es contagiosa. Aquel paciente que tiene tuberculosis pulmonar VAR positivo, esa es la forma contagiosa y es la que hay que controlar epidemiológicamente para evitar la diseminación de esta enfermedad. Tenemos una imagen infraclavicular bilateral que tiene predisposición a formar imágenes cavitarias con retracciones, deformación de la tráquea, retracción de la tráquea, el mediastino. Imágenes de los lóbulos superiores cavitarios que tienen opacidades lineares, reticulares, nodulares, que tienen imágenes de granulomas calcificados de una prima infección tuberculosa, o afectan los lóbulos a los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, donde también se ven imágenes cavitarias. Una otra forma de tuberculosis es la pleuritis tuberculosa. La pleuritis tuberculosa suele ser una forma de tuberculosis primaria, se presenta sobre todo en adultos jóvenes, adolescentes. Ya deben recordar que los focos de diseminación por aspiración, por vía aérea, llegan a los alvéolos subpleurales. Entonces puede existir una extensión directa de un foco tuberculoso subpleural
o puede existir una diseminación hematógena, o en el momento de la diseminación hematógena del foco inicial puede llegar a la pleura y producir lo que se llama una pleuritis tuberculosa con derrame, que tiene dolor pleurítico, falta de aire, fiebre vespertina, tos seca y el síndrome de derrame pleural. En la radiografía de tórax encontramos el derrame pleural y cuando hacemos toracentesis determinamos la presencia de un exudado linfocitario con un nivel de ADA alto. Y a veces en las biopsias pleurales se encuentran los granulomas caseificantes, necróticos caseificantes, que son diagnósticos de una tuberculosis. Entonces, un derrame pleural con opacificación de toda la base del hemitórax izquierdo. Puede haber otra forma de tuberculosis, que es la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar siempre es sinónimo de una diseminación hematógena de un foco primario o secundario. Hay que recordar que en las primeras 2 semanas de llegada del bacilo tuberculoso o cuando existe una reactivación del bacilo, hasta que se active la hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos, existe esas 2 primeras semanas donde existe una multiplicación no controlada del bacilo, puede llegar a los vasos y producir una diseminación hematógena de un foco primario o de reactivación. Se presenta sobre todo en los niños y en adultos que son portadores del virus del VIH. La clínica es muy variable: fiebre, sudoración, anorexia, hepatoesplenomegalia, puede haber afección de las meninges porque la diseminación, uno de los lugares más frecuentes de la diseminación hematógena son el nivel de las meninges y en el cerebro, en las partes subcorticales. La exploración pulmonar puede ser normal, sin embargo, en la radiografía de tórax uno encuentra un infiltrado micronodular diseminado que se presenta a partir de la 2ª semana. Micronodular cuando las imágenes nodulares en el pulmón son menos de 2 milímetros. En estos pacientes, como existe una diseminación hematógena, muchas veces no tienen baciloscopía positiva, porque toda la enfermedad se está diseminando por los vasos y no por los bronquios. Sin embargo, se puede hacer broncoscopía con lavado bronquial aspirado. El diagnóstico se hace por la clínica, la radiografía de tórax típica, y siempre en estos pacientes que se sospecha tuberculosis miliar hay que hacer una punción lumbar con análisis de líquido cefalorraquídeo haciendo análisis citoquímico y ADA, o biopsia de hígado y de médula ósea para hacer estudios de Gene Expert. Existe un patrón micronodular. Donde se ven imágenes nodulares de 2 o menos milímetros que afectan ambos campos pulmonares, que en este caso no hay una lesión secundaria, no se ve una imagen secundaria, quizás es parte de una prima infección tuberculosa, o en este caso existen lesiones secundarias de reactivación que también están produciendo imágenes micronodulares en ambos campos pulmonares. Ustedes pueden ver la característica imagen micronodular en miga de pan. En miga de pan. El diagnóstico de la tuberculosis, de la enfermedad de la tuberculosis, es un diagnóstico microbiológico que se hace en todo paciente sintomático respiratorio con radiografía sospechosa, en los cuales se debe pedir una atención de Ziel-Nielsen, una baciloscopía de 3 muestras seriadas matinales. Es importante recordar que para tener una adecuada muestra de baciloscopía, los pacientes en la mañana tienen que cepillarse la boca, lavarse bien la boca y tratar de recolectar flemas que vienen desde la parte más baja del aparato respiratorio.
ya sea con un esfuerzo de tos o con un carraspeo. Y se debe evitar hacer estudios de baciloscopía en toma de muestras mal tomadas, en muestras mal tomadas, sobre todo cuando existe saliva. Se puede hacer cultivos que a veces duran 6 u 8 semanas con los medios de cultivo clásico o con el GeneXpert que se ha cortado a 2 o 3 semanas del tiempo del cultivo. O la biopsia de diferentes órganos, de la pleura, del hígado, del peritoneo, donde se encuentran granulomas con necrosis de calcificación. En el tratamiento, en el manejo de estos casos, existen pautas del ministerio que ustedes deben saber. Cómo localizan los casos de tuberculosis en los sintomáticos respiratorios y entre los contactos de estos enfermos con tuberculosis VAR positiva. El contacto familiar sobre todo. El objetivo del tratamiento debe ser curar al paciente y cortar la transmisión del bacilo en la comunidad, en la familia. Este tratamiento debe ser gratuito, debe tener esquemas estandarizados y estrictamente supervisado por personal de salud. La localización de los casos se hace sobre todo en el sintomático respiratorio. Se hace baciloscopía seriada. La primera muestra se toma en la primera consulta, en la primera entrevista. La segunda muestra debe llevar el paciente a la siguiente visita y la tercera muestra tomarse cuando está aportando la tercera muestra. Se debe definir la tuberculosis, si es tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Tuberculosis pulmonar, como su nombre dice, afecta al parénquima pulmonar. Si un paciente tiene tuberculosis pulmonar y tuberculosis peritoneal o peritonitis tuberculosa, se debe registrar como tuberculosis pulmonar. Toda vez que exista afección del parénquima pulmonar, se registra como tuberculosis pulmonar y extrapulmonar cuando no afecta el pulmón y en cualquier lugar, pleura, ganglios, sistema nervioso, osteoarticular, sistema digestivo. Cualquier otra forma de tuberculosis que no afecte el pulmón se llama extrapulmonar. Según el examen de baciloscopía, se debe clasificar a los pacientes como tuberculosis VAR positivos y pacientes con tuberculosis VAR negativo. VAR positivos son aquellos que tienen baciloscopía positiva, o una baciloscopía más un cultivo positivo, o una baciloscopía más una radiografía de tórax compatible. Y baciloscopía VAR negativo, tuberculosis pulmonar con VAR negativo se califica cuando hay 3 a 6 baciloscopías negativas pero cultivo positivo. O 6 baciloscopías negativas pero con radiografía compatible con tuberculosis. Estos son estos tuberculosis pulmonar con baciloscopía VAR positiva, comprende más o menos el 65% de la tuberculosis pulmonar del adulto. En el manejo de estos pacientes se tienen que clasificar en función a los antecedentes del tratamiento, como caso nuevo o caso previamente tratado. Caso nuevo, el paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso o recibió tratamiento por un periodo menor a un mes y ha dejado el tratamiento por diversas razones, intolerancia farmacológica, problemas sociales, pero has recibido tratamiento por un periodo menor a un mes. Eso se llama caso nuevo. Y caso previamente tratado, aquel que ha recibido tratamiento antituberculoso por más de un mes. Y se lo clasifica, vamos a ver posteriormente, como recaída, fracaso terapéutico o abandono del tratamiento. En el tratamiento, los fármacos que debemos administrar tienen que tener, el tratamiento para la tuberculosis es diferente de otro proceso infeccioso. Se debe tratar de destruir todas las formas de bacilos, intracelulares, extracelulares, lograr la curación de la enfermedad, evitar la diseminación y evitar la aparición de resistencia. Como estos gérmenes tienen un tiempo de multiplicación lento, si se usan monoterapias, fácilmente desarrollan resistencia. Estos objetivos son logrados haciendo un uso combinado de fármacos y con una duración prolongada del tratamiento de 6 a 8 meses.
Este tratamiento prolongado trata de controlar las poblaciones intra y extracelulares que tienen diversa actividad metabólica, diversa actividad de división, de multiplicación. Hay bacterias extracelulares que tienen multiplicación activa. En estos actúan los medicamentos bactericidas como el INH, rifampicina, streptomicina, y también bacteriostáticos como el etambutol. Hay bacilos extracelulares que están en bacteriostasis, sobre todo en las regiones gaseosas, donde van a actuar los bactericidas como la rifampicina y el INH. Hay incluso bacilos intracelulares que están inactivos, quiescentes. Estas poblaciones de bacilos inactivos quiescentes a futuro pueden reactivarse y producir una tuberculosis de reactivación. A estas poblaciones intracelulares sobre todo actúa la piracinamida. Entonces ustedes pueden darse cuenta que nosotros tenemos que usar una combinación de fármacos antituberculosos. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, streptomicina. Estas cartillas están disponibles en todos los centros médicos o en los centros de referencia de la tuberculosis. Están las dosis establecidas de streptomicina, isoniazida, rifampicina. En el tratamiento, el esquema 1 se usa para casos nuevos. Puede ser 6 meses, 2 meses administrando diaria menos domingo rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. 4 meses administrando rifampicina y isoniazida, diaria menos domingo. Se usa para los casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ya sean baciloscopía negativa o positiva. Este esquema 1 puede tener una variante que es este esquema puede ser de 6 meses o de 8 meses. 8 meses, 6 meses u 8 meses. Para los casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. En el esquema 1 de tratamiento se debe hacer baciloscopías de control al segundo, tercero, quinto y sexto mes del tratamiento. Si al segundo mes de tratamiento la baciloscopía sigue positiva, se debe continuar la primera fase un mes más y realizar una nueva baciloscopía al final del tercer mes. Si al finalizar del tercer mes la baciloscopía es negativa, se avanza a la segunda fase del tratamiento esquema 1. O si es positiva, hay que pedir un cultivo de BK y avanzar a la segunda fase. Si al quinto mes la baciloscopía sigue positiva, se define ese caso como un fracaso terapéutico. Hay que suspender el tratamiento, hacer cultivos o solicitar un cultivo si ya no se ha solicitado para buscar resistencia a la rifampicina y isoniazida, y después del quinto mes con baciloscopía positiva hay que referir a un centro de salud para poder hacer un tratamiento de un paciente con fracaso terapéutico. Si no se ha realizado cultivo y el paciente muestra deterioro, hay que iniciar un esquema segundo de tratamiento, porque ya ha sido definido como fracaso terapéutico al esquema 1. Hay que iniciar el esquema 2. Para iniciar el esquema 2, nosotros tenemos que definir a los pacientes como abandono de tratamiento cuando el paciente ha interrumpido el tratamiento después de recibir uno o más meses y retorna a la clínica, al hospital con clínica de tuberculosis. Se denomina fracaso de tratamiento cuando cumple el tratamiento al quinto mes y no hay negativación del VAR, como ya hemos visto. O recaída, cuando cumple el tratamiento, se negativiza el VAR y obviamente presenta un nuevo cuadro clínico y una nueva baciloscopía positiva. En estos 3 casos de abandono, fracaso y recaída de tratamiento se realiza el esquema 2 de tratamiento, que implica una primera fase de 3 meses de administración diaria
y 5 meses de administración trisemanal. La primera fase de 2 meses con rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y streptomicina. 1 mes, la segunda parte de la primera fase, que son 26 dosis de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y 5 meses de 3 veces por semana de rifampicina, isoniazida y etambutol. Está indicado para hacer retratamiento o para hacer tratamiento cuando existe recaída, fracaso terapéutico y abandono del tratamiento. Se debe pedir baciloscopías al tercero, al finalizar las 2 etapas de la primera fase, al 5º y al 8º mes del tratamiento. Si al tercer mes de tratamiento, después de las 2 fases de la etapa 1, de la fase diaria, y la baciloscopía sigue positivo, se debe tomar una muestra para hacer cultivo, continuar la segunda fase la segunda etapa de la primera fase diaria 1 mes más, y al 4º mes de tratamiento independiente de la baciloscopía hay que avanzar a la tercera fase. Si la baciloscopía es positiva hay que solicitar cultivo. Si después del 5º mes de tratamiento es positiva, se vuelve a llamar como fracaso terapéutico y hay que derivar a un centro de referencia porque podemos estar frente a una tuberculosis multidrogoresistente. Se hospitalizan los pacientes de tuberculosis cuando hay un gran compromiso general, fiebre alta, decaimiento, cuando tienen hemoptisis, cuando tienen reacciones atóxicas a las drogas, fracasos y sobre todo cuando existe multiresistencia. Multiresistencia para evitar que estos pacientes estén caminando a las calles, estén en su casa y estén diseminando bacilos multidrogos resistentes que después van a ser un problema. Se los hospitaliza para evitar la diseminación social de esta enfermedad. Y en pacientes que tienen portadores del virus. Obviamente en estos pacientes con tuberculosis que se van a hospitalizar hay que hacer un aislamiento respiratorio estricto para evitar que contagien al personal de salud. Las complicaciones de la tuberculosis, la hemoptisis, que puede ser masiva, que requiere un tratamiento quirúrgico con lobectomía de esa zona o embolización de las arterias bronquiales. Puede haber neumotoras por ruptura de las cavidades. Las lesiones de los bronquios pueden producir bronquiectasias. Puede haber colapso del lóbulo medio, empiema, fístula broncopleural e insuficiencia respiratoria cuando el compromiso pulmonar es extenso, hay una destrucción extensa del parénquima pulmonar. El control y la quimioprofilaxis. Una vez diagnosticado un paciente con tuberculosis pulmonar VAR positivo, que es una fuente de infección, debemos hacer una búsqueda activa y tratamiento de los casos contactos de este paciente con enfermedad de tuberculosis VAR positivo. Contactos en niños menores de 15 años. Si es sano, se puede hacer quimioprofilaxis con INH por 12 meses. Si tiene signos y síntomas de tuberculosis, hay que hacer tratamiento para la tuberculosis. Si los contactos son mayores de 15 años, hay que hacer una vigilancia clínica y si presentan enfermedades respiratorias, hay que hacer baciloscopía y control médico. La quimioprofilaxis se realiza en contactos sin enfermedad. Obviamente, si el contacto de desarrollo respiratoria y tiene baciloscopía positiva, no se hace quimioprofilaxis, se hace tratamiento de la enfermedad de la tuberculosis. La quimioprofilaxis con INH por 12 meses en aquellos contactos directos con enfermo VAR positivo, sin clínica, pero con PPD, que es negativa.
Si tiene PPD negativa, quiere decir que no tiene inmunidad para la tuberculosis. Y si es un contacto directo de enfermo VAR positivo, este paciente puede desarrollar enfermedad. Entonces hay que hacer una quimioprofilaxis. En infectados recientes, no enfermos, infectados recientes, que solamente se diagnostica porque convierten su reacción de PPD de negativo a positivo. Entonces son infectados recientes. En aquellos que son PPD positivo y tienen radiografía compatible, pero no tienen clínica de tuberculosis. Sin embargo, muchos dicen que estos hay que hacer tratamiento para una tuberculosis pulmonar y no solamente quimioprofilaxis. En aquellos infectados con altos riesgos de desarrollar una tuberculosis activa, sobre todo en portadores del virus de la inmunodeficiencia, estados de inmunodepresión, linfoma, uso de corticoides. En todo paciente que tiene tuberculosis VAR positivo, siempre hay que evitar la transmisión mediante el aislamiento respiratorio, incluso en domicilio. Estas personas son las que tienen que usar mascarilla, estar aislados en su cuarto, evitar el contacto con otras personas. Y obviamente, si socialmente no se puede realizar aquello, incluso hay que hospitalizarlos en áreas de infección. Ese es el tema de tuberculosis de hoy día.